Bienvenido al canal de restaurantes de los aficionados de Fernando.es, el canal donde hago recomendaciones de restaurantes basadas en experiencias propias, sin publicidad y con honestidad. La voz de este vídeo ha sido generada mediante inteligencia artificial a partir de una experiencia real mía. El texto original, en el que se basa el contenido, está disponible en la web, donde podrás encontrar más reseñas y recomendaciones gastronómicas. Espero que te guste. Hoy os traigo un descubrimiento de esos que te alegran el mes. Os aseguro que todavía quedan refugios de sabor auténtico, de los de verdad. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en la experiencia de Brutalista, una joya que está ahí, escondidita muy cerca de la Plaza de España. Lo primero que hay que pillar de Brutalista es su filosofía. Aquí el chef, Pablo López, ha montado un templo a la cocina con carácter. Un sitio donde los escabeches no son un plato más, no, son directamente una religión. Y claro, esto nos lleva a una de las cosas más guays y que definen la experiencia allí. Una cena sin carta. O sea, olvidaos de la típica carta que tenéis que estudiar 10 minutos. Aquí la cosa es mucho más personal. Te cantan los platos que tienen ese día, que cambian según lo que haya fresquito en el mercado, te los organizan en grupitos y tú, pues nada, eliges lo que más te llame de cada uno. Y lo mejor de todo es que cada persona de la mesa puede montarse su propio menú. Una flexibilidad que es una pasada. Es que desde que te sientas ya te están mimando. Te plantan en la mesa un bote de patatas fritas para ir picando y en nuestro caso nos trajeron unos rillets de cerdo que estaban de verdad súper sabrosos. Vale, llegó el primer pase. Probamos una ostra súper fresca, unos mejillones al oloroso que estaban muy ricos y una sepia con salmorejo. Ojo, que todo estaba bueno, cumplió con nota. De este pase, sin duda, me quedo con la sepia, que fue lo que más nos sorprendió. Y aquí es donde la cosa se puso seria. El momento exacto en el que la cena pasó de ser una cena buena a convertirse en algo memorable. Madre mía, esta papada, este plato fue, una auténtica locura. Una papada en escabeche con pimentón y lima que nos flipó. Así, en mayúsculas. Mirad que probamos también una oreja y lenguas escabechadas que estaban buenísimas, Pero es que esto era otro nivel. Oye, y ya que estamos con este subidón, si os está molando esta recomendación y no queréis perderos más sitios como este, es el momento perfecto. Dadle un buen like y suscribíos para no perderos nada. Para rematar la parte salada, cayeron dos platazos más. Por un lado, una codorniz frita que estaba deliciosa, ejecutada a la perfección. Y por otro, un conejo escabechado, que sí, es un sabor más clásico, pero estaba impecable. Un final a la altura, sin ninguna duda. Y llegamos a los postres. Aquí la casa tuvo un detallazo y nos invitaron a media ración extra para que pudiéramos probar 3 distintos. Así da gusto de verdad. Probamos el de mascarpone con gorgonzola, el de queso con arándanos, pero el ganador indiscutible, vamos por goleada, fue el flan de leche condensada y nata. ¡Qué maravilla! Y ahora, atención, porque vamos a otro de los puntos clave, a esas joyas líquidas que están fuera de carta. Para quien le guste el buen beber, prestad atención, porque el servicio de vino en Brutalista es uno de sus puntos más fuertes. Y aquí va el consejo de oro. ¿Tienen su carta de vinos? Sí, pero el verdadero tesoro está fuera de ella. El secreto es bien fácil. Hablad con el sommelier, contadle qué os apetece y sobre todo dejaos llevar por su recomendación. Nosotros lo hicimos y vamos, acierto total. Nos recomendó este Chianti, un Querciabella, por unos 40 euros. Un vino moderno, súper limpio, pero con una personalidad, con un alma, que nos encantó, de esos que se quedan en la memoria. Pero antes del tinto, para abrir boca, nos metimos en el mundo de los jereces, que es otra de sus especialidades. Probamos una mezcla de la casa de fino y amontillado que estaba genial y una manzanilla clásica. Y un detalle clave, servidos como tiene que ser, en copas decentes, que parece una tontería pero no lo es. Bueno, y después de todo este festín llega la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto cuesta esta maravilla? Pues mirad, los menús se mueven en una horquilla de entre 35 y 55 euros por persona. Unos precios que ya os digo son más que razonables para todo lo que te dan. Porque es que el punto crucial es todo lo que te incluye ese precio. Fijaos, el agua filtrada, el bol de patatas fritas al principio, que es bien generoso, el pan, los aperitivos y el postre, todo eso va incluido. En resumen, y para que quede clarísimo, Brutalista es una parada obligatoria para cualquiera que valore la buena cocina, el producto y el sabor por encima de la decoración de moda o del envoltorio. Es un sitio con alma y con muchísima verdad. Y os dejo con esta reflexión final. En este Madrid que está lleno de ceviches, de baos y de platos que vienen de muy lejos, ¿no estaremos olvidando a veces el potencial increíble que tiene nuestra propia cocina? Brutalista es la prueba de que no deberíamos. Así que mi consejo, de corazón,
es que no tardéis nada en ir. Reservad mesa ya mismo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te apetece y lo deseas, recuerda dar al me gusta y también suscribirte al canal y lo que es más importante, compartirlo con tus amigos o conocidos a los que pienses que les puede ser de utilidad esta reseña. No olvides que me encanta conocer tu opinión si has visitado este restaurante. Así que hasta pronto, que nos veamos de nuevo por aquí.